El siguiente programa es presentado por... Si sos propietario de una vivienda, seguro te cuestionaste 1.000.000 de veces cuál garantía te conviene más. Una que cumpla, que te facilite todo y que tenga un gran respaldo. Como la del BCE. Es rápida, fácil y sin costo para vos. Y encima tus inquilinos tienen el servicio de asistencia al hogar para resolver los problemas más comunes de tu casa. Banco de Seguros del Estado. En garantía de alquiler, nadie te da más seguridad. Amigos, aquí estamos con Arturo Borges, como siempre, para iniciar un nuevo programa de seguridad vial. Y es, Arturo, el 532. Buena cantidad, esa cifra, linda cifra. 14 temporadas. Digo, juegue algún numerito si quiere, algún pesito puede jugar. Sí, igual, cómo no, sí. La verdad que sí. Arturo, tenemos un programa con una variedad de temas y opiniones, pero fundamentalmente basado, primero, Mayo Amarillo, fundamentalmente, porque estamos en un mes muy particular, un movimiento que tiene origen en Brasil, tiene 11 años de haber sido, digamos, inventado o introducido en el mundo entero, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un brasileño, y acá en el Uruguay, el doctor Fernando Machado ha sido un titán, un tigre que ha empujado este tema y lo ha mantenido en el tiempo, y ha tenido una repercusión importante, cosa que nosotros hemos cambiado. Lo que respecta a UNACEF, no ha hecho nada puntualmente de UNACEF, pero sí visitando todo el país, los 19 departamentos de todos lados. De hecho, ya estoy yendo, terminamos nosotros en Durazno, vamos a ir este fin de semana, vamos para Río Branco, nada más y nada menos, de ahí 2 jornadas, jueves y viernes. Bueno, definitivamente el tema es mucho movimiento, para un movimiento que realmente, digo, valga la redundancia, es de la importancia que es un llamado a la solidaridad, a la solución de los siniestros de tránsito, que son muchos, que nos cuestan no solamente mucha plata, que lo de menos, lo que se arregla con plata barato, sino muchas vidas y mucho dolor a nuestra sociedad. Sí, sí. Bueno, muy buenas para todos los televidentes. Para nosotros es un gusto. Y sí, digamos que este Mayo Amarillo es un poco un pretexto como para que se ponga encima de la mesa un tema importantísimo que es la educación y la seguridad vial. Usted decía, ¿cuántos programas? 532. 32, bueno, imagínense que... Son 14 años, Arturo. Y bueno, son 14 años de Mayo Amarillo, ¿o no? Sí, claro, sí, claro, ni hablar. Que obviamente, este es un pretexto que quizás, y dicho con todo el respeto, lo hubiéramos hecho acá en el Uruguay, quizás nadie nos daba bolilla, pero hace 30 años, y más todavía usted, esto que arrancó con aquello de las luces, recuerda, en carretera, o sea que nosotros tenemos muy presente el Mayo Amarillo. Pero si esto sirve para que sea un tema para hablar en las mesas, que llegue a los colegios y que todo el mundo trate de poner en práctica aquellos elementos fundamentales para reducir la siniestralidad, bienvenido al Mayo Amarillo. Es un pretexto, ¿verdad? Y además de todas estas cosas, en Mayo Amarillo tenemos muchas imágenes y lo vamos a ver y lo vamos a analizar juntos. De cualquier manera, a veces hay una cantidad de opiniones puntuales, cualquiera tiene derecho a opinar lo que crea conveniente, pero que realmente creo que confunden y por alguna manera estamos cambiando o viendo distinta óptica con respecto a un tema solo, que es el Mayo Amarillo, que apuntamos a tratar de mejorar. Pero cuando distorsionamos números, distorsionamos opiniones, distorsionamos, y mucha gente que de repente tiene presencia o que tiene, digamos, un respaldo de presencia en televisión y en los medios, que por ahí también hacen que la gente dude de un lado y de otro. Nos limitamos nosotros a ver y vamos a hablar con números fríos y con realmente antecedentes e historia de lo que creemos conveniente y que nos merita a 2 opiniones al respecto, ¿sí? No, está bien, Jorge. Si usted quiere ir por eso, presentemos entonces que este programa está dedicado al Mayo Amarillo. Ese listón que ustedes van a ver por muchos lados, que hoy está recorriendo todo el país, es a nivel de todo el mundo, porque también en Europa se ha traspolado. Bueno, ese Mayo Amarillo lo que quiere decir, bueno, pongamos por la vía de los hechos este tema en todos los hogares. Y bueno, como este programa tiene una repercusión realmente a nivel nacional, para nosotros es un gusto. Pero bueno, nos vamos a dedicar a algunas cosas, y como decía Jorge, hay números que son fríos. Bueno, trataremos los números por un lado, que eso es importante, y por otro lado vamos a ver algún testimonio que pasa a nivel de Latinoamérica, y por otro lado también, bueno,
algunas de las causas que hoy están detrás de los siniestros de tránsito o los incidentes de tránsito que tenemos en nuestro país. ¿Le parece bien? Yo creo que sí, muy bien. De cualquier manera, esto es un tema, a veces que hay gente que, no sé si polariza y también politiza determinado tipo de opiniones que lo que hacen es confundir y alejarnos de la realidad. Acá hay un tema que está bien claro, que hay una dependencia, hay una relación directa entre departamentos con habitantes, con cantidad de autos, con kilómetros recorridos, con todo lo que pasa en los autos parados no generan siniestros, adentro del garaje tampoco, andando en la calle naturalmente que sí. Que esto sea una regla de 3, no, error total. Pero que realmente 10 autos dentro del garaje no choque y saliendo de la calle, alguna posibilidad puede ser 1, 4, 5 o 2, no pongo la mano arriba de la Biblia, pero que realmente nadie me puede negar esta posibilidad. De alguna manera pienso que hay cosas para comparar, como por ejemplo, en la época de la pandemia, menos circulación en la calle, hubo menos fallecidos, que alguna razón es eso, ¿eh? Bueno, tomemos los números que hoy tenemos de pasada por los peajes, porque quizás si se toman los números fríos y pensamos que tuvimos los mismos muertos que en el año, fallecidos y heridos graves, que en el año 22, en el año 23, lo que hay que tomar es que hay realmente una gran diferencia entre lo que había en el año 2018-2019 con lo que tenemos hoy. No porque haya aumentado el parque automotor, que obviamente que ha aumentado, sino por los kilómetros recorridos. Entonces ahí tenemos, señor televidente, usted tiene unas referencias para entrarle a esto que decía Jorge, y a nosotros nos gusta tomar los números, pero como se hace mención a que a lo mejor falta algún tema de política de Estado, que obviamente que se carece en algunos casos, bueno, acá hay una referencia realmente importante. En el año 2018 teníamos 29.555.000 y pico de pasada por los peajes. Ahora, en el año 2023, tuvimos 39.500 pasadas. Significa que kilómetros recorrido persona, que es la tasa que debería de tomarse para medir una tasa de siniestralidad y mortalidad en nuestro país, hay 10 millones de pasadas más. Es decir, que estamos andando mucho más en auto. Hay otra cosa más que le quería decir, digo, cantidad de habitantes, cantidad de autos, se supone que hay determinado tipo, se mantiene en relación, y por consiguiente cantidad de vehículos, también cantidad de kilómetros recorridos. De hecho, sale un número que le digo, por ejemplo, en Montevideo en el año 2023 fallecieron a igual periodo de este año que el año anterior, ¿sí? 31, y este año van 46, 15 más. En Canelones, el año pasado eran 26 y ahora son 39. Quiero decir, hay una diferencia. Quiero decir que entre los dos, Canelones y Montevideo, van 28 fallecidos de los que han aumentado. Quedan 6 más. 6 más para los 17 departamentos restantes. Entonces, quiero decir, hay números que naturalmente van relacionados con la población, con la cantidad de vehículos seguramente, y de repente también con la cantidad de recorrido, de carretera, de todo lo que compone un departamento, que no solamente es la parte ni nacional de ruta nacional, ni también solamente lo departamental, ¿sí? Sí, y hay algo que nos llamó la atención, Jorge, y usted me va a disculpar que yo mencione esto, pero el otro día escuchamos un referente del tema de la seguridad vial, pidiendo fiscalización, y que al no haber fiscalización, la cantidad de muertos que habíamos tenido el año pasado quizás había sido el vector de esa cantidad que se había aumentado y que se hacía una relación con 5, 6 o 7 años para atrás. Y yo pregunto, bueno, pero esa persona está trabajando en la Intendencia de Montevideo, y yo quiero saber, General Flores y propio, ¿qué fiscalización hay? Chimborazo, propio, Coronel Raíz, ¿dónde fiscalizamos? ¿En el centro? Pero ahí es donde más fácil yo tengo para fiscalizar. Entonces nos llamó la atención, y dicho con todo respeto, porque la verdad que lo apreciamos, porque es un luchador de esto, que haya pedido fiscalización cuando él está en el ámbito que debe de cumplir con esto. Yo lo que creo que para mí el advenimiento del radar ha corregido muchas cosas y generó carencias en otras. Creo que muchos radares sacaron muchos inspectores de la calle y falta la fiscalización. De hecho, usted piensa, digo, si la parte departamental aumentó la siniestralidad, ¿está? En la parte departamental me refiero no a las carreteras, sino los departamentos, ¿de acuerdo? Cuidado, hay departamentos que por ahí no tienen radares y de repente como Artigas, Florida o Río Negro tienen 0 fallecidos en los departamentales. Hay departamentos que tienen 1 fallecidos y comparo, repito, periodo de este año con respecto al mismo periodo del año anterior. Con un solo fallecido en la parte departamental, Rivera, Cerro Largo, Durano de la Valleja, Flores y Soriano, ¿de acuerdo? Claro, naturalmente cuando vamos a lo que es nacional, muchos de estos departamentos tienen mucha cantidad de rutas que están dentro del departamento, que otra cosa más. No hay ninguna estadística que diga de qué origen tienen los conductores que fallecen en el siniestro de tránsito. ¿En qué departamento? Sí, pero no dónde nacieron.
Quiero decir, a lo mejor usted me dice, mire, en Canelones pasó tal cosa, pero bueno, se murieron, capaz que eran todos de Montevideo o todos de San José, vayan a saber. Definitivamente creo que el fallecimiento, que los siniestros hacen un número que realmente es lo que preocupa al país y una estadística que realmente es difícil de sobrellevar con un combo que no es así en más solución. Y eso ya está de fiscalización. Y bueno, nosotros tenemos un debe, la policía caminera. Usted me lo dice y me lo reclama siempre. La policía caminera no está. Claro, yo digo lo mismo. Ahora, ¿qué es? ¿Una crítica a la caminera? Usted sabe, la caminera, por qué no está donde usted piensa que tiene que estar, y yo también, porque tiene 300 funcionarios para todo el país. Y de los 300 quiero saber cuántos van a las escuelas y cuántos van a algún tipo de otra promoción y cuidar los carteles de escuela y la gente que con un cartel de escuela pasan a fondo igualmente y otras cosas, lo hace de trabajo social que no es directamente la fiscalización de la ruta. Entonces quiero decir, es un combo de problemas y un combo de carencias que también es importante. Sí, yo me refería porque esta persona justamente se refería a la fiscalización. Y bueno, empecemos por casa. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, obviamente que tenemos normativas, tenemos leyes, pero obviamente que necesitamos una fiscalización objetiva y empecemos por casa. Y esto es un elemento, vemos poca fiscalización, que es un elemento fundamental. Obviamente que hay elementos tecnológicos, como en el caso de radar, que evita esa confrontación con el infractor o quizás posible infractor. Y bueno, nosotros sabemos que eso es evidente. En nuestro país, si alguien lo para policía caminera, a lo mejor uno se siente herido en su amor propio. ¿Para qué me paró? Me están haciendo, me quieren multar o quizás están haciendo perder tiempo. Pero si esto pasa en Europa, allá es educación, acá en Uruguay es represión. O sea, hay un error de concepto. Y obviamente a la policía caminera hoy se le pide que haga otras cosas que no es la fiscalización en la ruta. Es decir, entran en los departamentales, entran por los hurtos, la rapiña, están haciendo otro servicio que a lo mejor se le quitó ese objetivo fundamental que era la ruta. A veces me pregunto si la gente en este momento tiene siniestros, si muere en lugares, no muere donde están los radares, seguramente que no, está controlada la velocidad, se muere en otros lugares, a lo mejor sea un buen negocio poner en algunas esquinas radares que enfoquen a ver a todos aquellos que no respetan el cartel del paso, ni el derecho que tiene el peatón en todas las esquinas, ni el cartel de pare, lo que sea. Pero bueno, nos vamos a un consejo comercial, enseguida volvemos, tenemos mucho más naturalmente todo el programa para este mismo tema de Mayo Amarillo.
Arturo, tiene las imágenes. Continuamos. Bueno, vamos a pedirle al señor director, que ponga un testimonio, que obviamente para no revictimizar dentro de nuestro país, nosotros tenemos un convenio con la Federación Internacional contra la Violencia Vial, FICVI, y vamos a poner un testimonio de un tercer país dentro del Mercosur, porque aparte de que a veces vemos los hierros retorcidos, ¿verdad? Y todo ese desastre, que son un testimonio viviente y la eficiencia de un siniestro, vamos a ver desde el punto de vista humano el sufrimiento que se produce cuando uno, o dentro de la familia, tiene que padecer este tipo de tragedias. Señor director, la primera imagen entonces de este testimonio, por favor. Me llamo Karen Figueroa, tengo 33 años. Con mi marido vivimos en Paredones, a 1 hora de Santa Cruz. Como siempre trato de tener buenas intenciones, dar lo mejor de mí y cuidar a quienes quiero. Aquí nuestra vida es tranquila, trabajamos en una carpintería, por lo cual viajamos 1 vez por semana a comprar materiales a Santa Cruz. Hay cosas en la vida que no tienen explicación, que están fuera de nuestro control y que nadie te prepara para vivirla. Perder a tu pequeña hija en un accidente de tránsito por culpa de un conductor en estabilidad es algo que pensé que nunca me podía pasar. Es un vacío imposible de llenar. Evitemos que otros vivan mi dolor. Bueno, lo que acabamos de ver es una persona, un testimonio. Ahora vamos a llevarlo y nos vamos a ubicar en la magnitud de lo que está sufriendo Latinoamérica, con un dato que proporciona la Organización Mundial de la Salud. Señor director, veamos ese testimonio, por favor. Cada año se producen en el mundo 1,24 millones de muertes a causa de los mal llamados accidentes de tránsito. El 92% de estas muertes se producen en países de ingresos medios y bajos, a pesar de tener menos de la mitad de los vehículos del mundo. El número de víctimas causado por la violencia vial es casi imposible de calcular cuando sumamos a los familiares, amigos, afectados o simples testigos del siniestro. Mejores leyes pueden ayudar a prevenir que usted o uno de los suyos pierda la vida por el uso irresponsable de la vía pública. A pesar de todos los esfuerzos realizados, solo el 7% de la población mundial disfruta de leyes adecuadas relacionadas con los 5 factores de riesgo principales en la seguridad vial. La seguridad vial debe ser política prioritaria de Estado y debe estar integrada en nuestros sistemas educativos. Las víctimas sumamos cada día. Todos somos parte de la solución. No más violencia vial. Y la palabra violencia quizás puede sonar muy fuerte, ¿verdad? Pero como estamos en el Mayo Amarillo, uno de los elementos que hablábamos con Jorge es decir, ¿qué podemos hacer nosotros en honor de las víctimas? Porque en todo hecho siniestral y algún desastre de este tipo que uno sufre, siempre tiene que retirar o poder observar un aprendizaje para después volcarlo alrededor de los que nosotros participamos dentro de sociedad, como, digamos, consejo. Entonces, una manera de hacer una de las víctimas, en este caso, es decir, bueno, ¿qué está detrás de todo este desastre o esta violencia vial? Detrás de esto está, obviamente, que el factor humano, el que se lleva el galardón mayor. Entre el 90 y pico % de los casos, el factor humano está directamente involucrado con esto. Fíjense esta placa. El factor humano entra entre el 70 y el 90% de los casos fatales tomado por la estadística, ¿verdad? Después tenemos la vía y el entorno, entre un 10 y un 35%. Y último, un factor vehículo, que es entre 4, 10, 15%. Hoy tenemos un parque automotor realmente tecnológicamente avanzado. Tenemos rutas que realmente han evolucionado muchísimo, pero seguimos teniendo una situación compleja, que es que ruta del siglo XXI, vehículo del siglo XXI, normativa que se interpreta con el siglo XXI, pero los conductores muchas veces estamos obsoletos. ¿Por qué? Porque no seguimos ese avance que la tecnología hoy nos da y muchos no conocemos los límites que tiene esa tecnología. Ahora, conducir es percibir primero, luego tomar decisiones y posteriormente ejecutar acciones. Ahora, si yo no
sé qué percibir y no leo correctamente el escenario, es posible que mi mente esté hackeada en 2 o 3 variables muy importantes que la ciencia ya ha determinado, que está detrás de todos los hechos estos de la magnitud que acabamos de hablar. ¿Cuáles son aquellos elementos que hackean la mente humana? La primera, señor director, la imprudencia. ¿Es posible que nosotros seamos imprudentes cuando recorremos nuestras calles urbanas o suburbanas o en las carreteras? Sí, el viaje perfecto no existe. Nos podemos equivocar. Hoy, obviamente, que no hay margen al error, ¿verdad? Tenemos que tratar de ser lo menos imprudentes posible. Segundo, está ese otro valor que muchas veces, sabiendo que hay que cumplir con determinada normativa, nosotros la pasamos por alto. Ese es el negligente. Ese es terrible. Ese hay que alejarlo y apartarlo rápidamente de los buenos conductores. Y el tercer elemento que complica la historia es a lo mejor hacer una maniobra que antes quizás estaba permitida, hoy está prohibida o al revés, pero el individuo no tiene la menor idea de lo que ha sucedido. ¿Qué es la impericia? Hacer una maniobra que no tiene idea ni siquiera por qué la hace y no copiar a otros. Desconocimiento de lo que usted dice de la regla de juego. Usted hablaba de ese momento que los autos han progresado y no de la misma manera el conductor. Es normal a veces de las charlas que nosotros damos por ahí, que digamos algunas cosas que son de siempre, que son de física pura, ayornadas un poco con los autos de hoy día, y la gente es como si habláramos en japonés. Y se han quedado todavía, me dicen algún siniestro, si se revienta una goma no se te ocurra tocar el freno. Salí para afuera del camino, mire que yo lo que no hice fue tocar el freno. Digo, no me diga, ¿y cuándo paró? Y se han quedado con conceptos que a veces lo digo y suena por ahí hasta risueño, que lo dijo Duilio Varela saliendo a Maracana con la pelota bajo el brazo. Mire, si no toca el freno no para nunca, ¿de acuerdo? Y si mañana hace un trompo, alguna cosa y tiene algún problema, párese arriba del freno, que no hay otra manera de pararlo lo antes posible. Ahora, la gente toca el freno, vuelca. ¿Quién le dijo? Cuando vuelca, cuando el auto va de costado y se tranca contra algo, si no, se desliza arriba del caucho y el problema es otro. Entonces, si analizamos esto, que es la letra A de un abecedario que tiene 29, creo que hay muchas cosas para aprender, para ir mejorando nuestra calidad de circulación, nuestra cantidad. Fundamentalmente, el cuidar la familia, el cuidar la sociedad, el ir de paseo, que es lindo preparar un viaje y mucho más lindo que volver para contar y repasar lo que vivimos, ¿no? Sí, tal cual, Jorge. Bueno, y de eso que vimos nosotros, la imprudencia, la negligencia y la impericia, hay un elemento que está detrás de muchísimos siniestros de tránsito, creemos mucho más de lo que uno puede percibir, que es un elemento distractor que hoy en día, como un artilugio de la vida moderna, la hemos introducido al vehículo, a la cabina o al volante. Y dentro de esto es el celular, la utilización del móvil. Es necesario que la gente entienda que el celular es un elemento contraproducente y que combinado con el manejo, con el volante, es un cóctel fatal, pero parecería que sí, que habría que poner inspectores de tránsito, cámaras, radares, elementos que capten cuando la gente habla por el móvil. Entonces vamos a ver un testimonio de qué es lo que puede suceder comúnmente para aprender de lo que otros nos pueden transmitir con otra tecnología. ¿Qué pasa cuando uno habla por el móvil? Y este es el tema, digamos, como hilo conductor del programa de hoy. Adelante, señor director. Era un día muy especial para mí. Había aprobado el examen de selectividad y necesitaba decírselo. Estaba muy nerviosa. Me moría de ganas por darle la sorpresa y no podía esperar a que volviera del trabajo. Pero él no contestó. Seguramente se habría dejado el móvil en alguna parte y él estaría descargando. Bueno, pensé que al ver mi llamada me respondería. Necesito contárselo, no puedo esperar. Cuando me dijeron que mi padre había tenido un accidente, no me lo podía creer. Si mi padre era un magnífico conductor. Nunca le había pasado nada. ¿Qué pudo pasar? Dicen que fue una distracción. ¿Pero qué le hizo distraerse? Creo que eso nunca lo vamos a saber. El 42% de los accidentes de tráfico causados por el teléfono móvil se producen cuando el conductor intenta responder a una llamada. No dejes que nadie lo cuente por ti. Cuando estés conduciendo, utiliza únicamente el manos libres.
Bueno, ¿Qué le real, parece? contundente, terminante, doloroso. Es de hoy, ¿eh? De hoy, acá y en todas partes del mundo. Sí, algo muy importante con respecto al manos libres, que va a ser un tema para cuando más adelante vayamos terminando con el programa. Pero esto que acabamos de ver lo vemos todos los días. Todos los días. Y quizás este ejemplo que se mostró hoy, lo decimos con todo respeto, sería un tema de conversación a nivel intrafamiliar. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en la mesa con nuestros familiares y con nuestros amigos? ¿Por qué no disparamos este tema? Pues si la gente sabe que el celular es un elemento que hoy es un vector de casos fatales, ¿por qué seguimos conduciendo? Hay gente que cree que hablar por celulares y no tener un siniestro de tránsito es porque tiene muñeca o está entrenado. Nada más lejos que creerse superior a esa ¿Usted cree que tecnología. el libre puede ser una solución? ¿No? ¿Sabe por qué? Mire, yo tengo muchos años y me acuerdo cuando era chico que subía al ómnibus y decía prohibido hablar al conductor y prohibido salivar en el piso. ¿Te parece gracioso? Pero la historia es hablarle al conductor. Generamos una distracción. ¿Y qué pasa con el manos libres? Bueno, con el manos libres sucede algo que es importante. La ciencia le ha transferido al sistema del tránsito que el ser humano tiene la capacidad de mantener la atención dividida en un término medio sin correr mayores riesgos entre 1 minuto y medio y 2. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, hablando más de ese tiempo y estar vinculado esa llamada o ese mensaje con un siniestro de tránsito donde se provocan heridos o casos fatales, esto realmente es penal, pasando ese minuto y medio. Pero acá no, nosotros vemos que hay algunos siniestros, y lo he escuchado a usted decir que hay gente que se mata y no sabe por qué. Sin duda, Bueno, muchas sin duda. veces por hablar por celular hay una barrera muy delgada entre volverse un criminal o un suicida. Y utilizando este elemento, que es un artilugio, la verdad que bien utilizado, no podemos negar lo que significa el móvil, ¿verdad? Ni que hablar. Pero no lo combinemos con el volante, porque sabemos que es un cóctel fatal. La gente sabe esto, que el poder de concentración, de la atención concentrada, sostenida, es dificilísimo. Entonces, ¿qué hace el celular? Yo atiendo el celular, soy un imprudente, soy un negligente y además me convierto en un imperito. ¿Por qué? Porque dejo de ver o percibir el escenario tal cual es. Tenemos mucho más todavía y después de unos consejos comerciales ya volvemos. I'm a prisoner of words unsaid. Just lonely feelings locked away in my head. And now I've made my own call. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.
Naturalmente que tenemos mucho más. Y estamos hablando ahora, antes en el corte comercial, me decía Arturo, el tema del alcohol y el celular. Digo, ¿hay algún paralelo o algo para establecer algún tipo de comparación? Mire, la ciencia dice que prácticamente lo que hace el móvil en el cerebro es la misma acción que el etanol cuando se ingresa en el cuerpo humano. Porque el etanol, ¿qué hace en el cerebro? Lo confunde. Lo primero que le erra con el tema del etanol, cuando uno ingiere la primera copa, es empezar a confundirse con las distancias y a errarle, ¿verdad?, a las distancias que tiene. Entonces es prácticamente igual que el etanol. Se confunden las neuronas. Llega un momento que el cerebro le dice, bueno, ¿qué hago? ¿Escucho o veo? Y lo más importante es ver para poder yo tomar decisiones y ejecutar acciones. Pero si yo estoy contaminando al cerebro con el celular, llega un momento que, primero, ¿qué hago? La gente no se ha dado cuenta, pero usted, televidente, cuando ahora use el celular y vaya en la carretera, en la ruta o en la ciudad, piense esto. Lo primero que hacemos cuando atendemos una llamada es reducir la velocidad. Primer elemento. La otra, dejamos de percibir los espejos. Estamos concentrando la mirada en el centro del escenario. Perdemos algo importantísimo, que es la visión periférica. Es decir, que hay información que nos llega al cerebro que es muy importante para tomar decisiones. Y si yo no percibo el riesgo, obviamente que menos voy a tomar decisiones. Y esto es un elemento clave. No es un tema de entrenamiento, es que el cerebro tiene determinado tope para poder tomar conciencia del riesgo que corremos. Pero si yo lo admito y creo que estoy entrenado, bueno, no tengo noción de la velocidad a la que voy, estoy mirando el plano inferior, los 20 o 30 metros que tengo delante. Como dijimos recién, reducimos la velocidad. El que viene detrás no tiene la menor idea de lo que está sucediendo. No miro los espejos. ¿Cuánta información yo me tomo la libertad de no tener? Cuando obviamente que lo más importante es prestar atención lo antes que se pueda para poder evitar un siniestro en primera medida. Otra cosa, que a veces uno no le da importancia, piensa que es menor. Estaba ayer, casualmente, alguien estaba con el teléfono celular, cambia el semáforo, se pone la luz verde y demora no sé cuántos segundos, un desperdicio, porque la verdad no demora 5 minutos la luz verde para que pase tanta gente. Hoy día que hay tanto auto en la calle, demora mucho menos. Y estamos perdiendo. Eso lo que hace es poner impaciente a la gente, generar un tema de nerviosismo, ¿sabe una cosa?, de molestia y de enojo general, que eso repercute después en el tránsito de la circulación, la proximidad, los choques por alcance, la cantidad de cosas que también el tema de conducir es un tema muy serio, y más allá que tenga licencia amateur, la conducción debería ser siempre considerada como profesional. Un estudio norteamericano dice que el celular reduce hasta el 40% de las actividades asociadas con la conducción. Y un ejemplo que tuvimos la oportunidad de observar, según los norteamericanos, uno para en la luz roja, empieza a mirar el celular, tiene la verde, hoy vio que todo el mundo toca bocina, está porque el otro todavía no arrancó porque está mirando el celular, lo que usted dice, ¿no? Bueno, según los norteamericanos, hasta que el individuo no atravesó toda la calle y comenzó a recorrer la otra cuadra, todavía no se puso en modo piloto. O sea, sigue enganchado con el mensaje que está enviando o tratando de pensar en cómo responde a esa llamada. Es curiosísimo. Es curiosísimo a veces que la gente no preste atención a ese tipo de cosas, que son estadísticas y estudios que están hechos en el mundo entero, no inventados por nosotros naturalmente, y lo que pasa, somos escépticos a crear cualquier cosa que apunte a cambiar algunas de las cosas que nosotros hacemos habitualmente pensando que son buenas, ¿no? Bueno, dentro de los elementos distractores reconocidos por la ciencia está la distracción manual, la distracción visual y la distracción cognitiva. Esos son los 3 elementos distractores reconocidos por la ciencia. El celular combina los 3, el manual, la visual y la cognitiva. Es decir, que es una contaminación al cerebro, realmente lo anula en el poder de decisión. Y esto es clave, y esto es muy importante, sobre todo por aquellos que se creen que están entrenados y que pueden hacer dentro de un hecho siniestral. Bueno, usted decía algo en el caso, no podríamos pasar por alto que en la 19.824 hoy tenemos un artículo que habla que el peatón no puede atravesar su cruce peatonal hablando por celular. No, ni hablar, ni hablar. El artículo dice que un peatón no puede cruzar la calle con algún artilugio, dicho así, de la vida moderna, que disminuya su alerta. Y en eso tendríamos que poner los Walkman, los auriculares con la música y ni que hablar con celular. Eso es un artículo de la ley. Le agrego un número. Diga. Al día de hoy, al lunes de pasado,
13% de los fallecidos son peatones. 13% de los fallecidos son peatones. Usted me dirá, ¿es en la ciclovía o será donde no hay ciclovía ni hay lugar para caminar? Ayer miraba un video, había un tiroteo en Casaballe y o va por arriba de la calle o va por la cañada, por donde van. Entonces digo, el problema es un combo bastante más amplio de lo que aparece simplemente, ¿no? Sí, y atente al lupo con esto que decimos el peatón. Es decir, el peatón puede atravesar la calzada, pero antes de bajarse siempre tiene que medir qué riesgo corre. No sé si el señor director ha pasado un video que nosotros rescatamos de las cámaras que tenemos frente al instituto que trabajamos, que ocurrió en febrero pasado, donde se puede demostrar un tipo de distracción. Observe esto. Y yo no le digo si la persona que se baja, en vez de bajarse con una cartera, con la billetera o con lo que sea, se baja con un celular en la mano. Y, bueno, sí, y fíjese lo que hizo el que viene detrás, el motociclista, que ha sido un mago, la verdad. Se salva porque no era el día de él. Totalmente, totalmente. O sea que esa persona que iba conduciendo, si no estaba el árbol, se subía a la vereda. Sin duda. Entonces sin duda. ahí teníamos algún tipo de distracción que no sabemos realmente qué fue lo que ocurrió, pero bueno, bajamos todos corriendo y nos encontramos con una Le iba a distracción. preguntar algo que usted seguramente no me sabe responder. ¿Y usted qué cree? ¿Que hay algún tipo de penalización o de sanción por lo que pasó en la mitad de la cuadra? En Uruguay. ¿Y qué piensa que hubiera pasado lo mismo en Madrid, en Nueva York o en París? Donde sea y trate de ver cómo zafa. No, pero claro, le quiero decir, esto es una agresión a la sociedad toda. Totalmente. Esto es una falta de respeto a todo el mundo, a la circulación, bueno, no sé qué cosas más le puedo agregar, pero realmente quiero decir que solucionar la problemática del tránsito y los fallecidos y los siniestros en Uruguay no es una cosa para hacerlo en un día, y si no hay un compromiso generalizado con una actuación de la fiscalización y de la ley, fundamentalmente con férreas medidas, como lo han hecho otros países, porque miren que magia no hay, Miren que la DGT de España, que tomamos como ejemplo muy a menudo, tiene su propia fiscalización, la justicia actúa, pero actúa, ¿sabe cuánto? Antes de que pasen siniestros importantísimos para decir, esto es una maniobra peligrosa, esto es una agresión a la sociedad, usted tiene que pagar en consecuencia, no después, que después a ver conformamos a los parientes cuando quedan a ver si le devolvemos porque procesaron a uno o a otro, si le devolvemos la vida a los que ya fallecieron. Creo que hay mucho para aprender, mucho para mejorar y será cosa de todos los días, Bueno, muy bien. Vamos a un corte. Y bueno, si todavía tenemos unos minutitos más para hacer un corte, le doy 2 o 3 minutitos más y después hacemos el cuarto bloque y el final del programa, ¿sí? Bueno, sí, esto muchas veces la gente nos dice, bueno, pero el que va hablando al lado tuyo, ¿no te distrae? ¿Qué quiere decir? Entonces yo no puedo hablar y el que va al lado tuyo puede generar una conversación en que te saque de foco. ¿Saben que no? Científicamente comprobado. Si yo lo tengo al lado, hay algo que por celular no logro hacer, que es entender la gestualidad. ¿Cuántas veces uno está hablando con otro, está en una fiesta y está hablando con otro, el otro no respondió, le hizo un gesto, levantó las cejas, hizo así, y sin que yo reciba una palabra de él, entiendo lo que me quiso decir? Cuando usted habla por celular y se está imaginando la gestualidad del otro, el cerebro hace un esfuerzo mayor para poder concentrarse en el escenario que tiene. Ahora, si yo voy con alguien al lado y ese alguien está elevando la conversación y me está alterando la emoción que yo necesito para tener todo controlado, obviamente que tengo que detenerme, parar la conversación, ver lo que sucede y después continúo. Pero eso lo mido yo. El tema es cuando uno quiere lucubrar lo que el otro está pensando cuando no me respondió todavía. Entonces uno hace un esfuerzo. ¿Y qué estará pensando que tan rápido no me respondió? Por lo tanto, no es lo mismo que yo hable por celular con alguien que no tengo ni la menor idea de dónde está, o que el otro hable conmigo sin saber cuál es el escenario por el que voy. Y esto que hoy decíamos al principio y el video que vimos español que decía que el 42% de los siniestros de tránsito pueden estar vinculados con el celular, es algo que decíamos, hay que hablarlo en casa. Porque también muchas veces pasa que a nivel profesional, la familia llama al profesional en momentos en que el individuo no tiene la posibilidad de responder a esta llamada. Sí, claro. Y esto es un tema para hablar. Entonces, uno de los elementos para cortar con esto es hablar en casa y decir que si un conductor va en la carretera y no estamos seguros que el individuo se pueda haber detenido, todo el mundo está tentado porque si suena el celular, tirar la mano y ver o tratar de identificar la llamada.
ese hecho ya es un elemento distractor. Por lo tanto, esto se habla en familia y tratar de saber en qué momento uno puede enviar un mensaje o hacer una llamada. Es decir, que tiene que haber un control voluntario. No necesitamos que se nos fiscalice en ese sentido. Ahora, usted que está diciendo que se habla en familia, ¿sabe qué? Mire, hay quien niega todavía que empezaron algún tipo de enseñanza o de charla y tiene que ser en la escuela, ¿de acuerdo? Hay quien piensa que de repente nos salteamos a escuela preparatoria y arrancamos siempre directamente en facultad. Naturalmente que no compartimos el criterio. Y para hablarlo en familia, y por alguna, como ejemplos, tengo varios, sin ir más lejos, en la escuela, en el Colegio San José, en Minas, un niño de primer año de escuela, después que la maestra le dijo que íbamos a hacer una charla, yo dije, ¿de qué? Todos entendieron que estábamos hablando de seguridad vial y el último, los nenes chiquititos, se acercó, me dio una estampita y me dijo que Dios te bendiga. ¿Sabe? Ese niño seguramente en la casa habló de que era el cinturón de seguridad y que era el casco y que era esto y que es lo que enseñó la maestra y quien fue a hablar ese día. Por eso apuntamos a este tema. Las distracciones es algo fundamental. El teléfono a la vanguardia de las distracciones, pero realmente creo que fundamentalmente la formación y la conciencia del tema que tenemos que hablar es parte medular de toda esta historia. Y bueno, seguramente si tuviéramos en este momento un avisador que fuera teléfonos celulares, no estaría muy contento con nosotros. Igualmente quiero mandar un saludo a Julio Maglona y mi amigo, que es representante de los teléfonos Samsung, que ha tenido una atención muy linda. Tengo un teléfono bárbaro, que no lo uso en el auto, Julio, eso sí, pero es un teléfono espectacular, que realmente son las distracciones. En el auto no, para la comunicación es mucho. Para las imágenes espectacular, porque tenemos imágenes que me sirven. Tengo hasta cámara que dice profesional, usted puede creer, pero directamente algún cartel que me dice en el auto, no, de ninguna manera. Pero lo tenemos acá fundamentalmente. Vamos a los últimos consejos comerciales y nos vamos a la parte final de seguridad vial. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo. Si sos propietario de una vivienda, seguro te cuestionaste 1.000.000 de veces cuál garantía te conviene más. Una que cumpla, que te facilite todo y que tenga un gran respaldo. Como la del BCE. Es rápida, fácil y sin costo para vos. Y encima tus inquilinos tienen el servicio de asistencia al hogar para resolver los problemas más comunes de tu casa. Banco de Seguros del Estado. En garantía de alquiler, nadie te da más seguridad. Ya nos vamos al bloque final del programa 352. Naturalmente que, más allá de las imágenes y lo que hemos hablado, nos queda mucho de lo que cada uno de nosotros quiere expresar y quiere hablar con ustedes y quiere contarles de las experiencias propias y quiere contarles de otras cosas más. Yo le contaba del Liceo San José, pero hace un tiempo, y ya por ahí hace 2 o 3 años atrás, me llama una maestra que vivía en Nueva Albesia, pero daba clases acá en Delta del Tigre, acá cerquita de Montevideo. Me dice para ir determinado hora, estaba con Daniel Rosich. Le digo, bueno, ¿podemos ir a las 7? No, señor, esta hora acá no es la más apropiada de la escuela, es mejor a eso de las 4:30 de la tarde. Allá fuimos. Eran chicos de 3º, 4º y 5º año de escuela. Y alguien piensa que de repente que también estos chicos, para nada, y sin embargo me acuerdo de uno
que me dijo un peladito, señor, ¿se puede manejar alcoholizado? ¿Sabe una cosa? No tenga ninguna duda, me estaba contando algo de su casa, de lo que pasaba en su familia. Eso es lo que le quiero decir. Por eso es la importancia de la comunicación en todos los años, en todos los rubros, en todo lo que sea. Esto nunca está de más, el aprender no ocupa lugar y fundamentalmente una temática que tanto nos cuesta y que realmente que nadie la puede negar. Que la enseñanza sirve de primer año de escuela, de primero de facultad y de primero lo que sea, porque la carencia social es tan grande con el desconocimiento de las reglas de juego, de lo que conviene y lo que deja de convenir, que realmente creo que nadie puede negar una cosa de esta que, bueno, supongo yo que esto es para progresar. Bueno, para terminar con el tema del celular o los elementos distractores, Jorge, es obvio que uno se pone a hablar por celular. Muchas veces lo utilizamos cuando en la ruta no hay gente, nos encontramos aburridos y creemos que manteniendo una conversación eso nos va a ayudar a llegar a destino. Lamentablemente tenemos que decirle que la estadística está llena de aquellos que pensaban que llegaban a destino y por el uso del celular quedaron a mitad de camino. Esto es un tema de responsabilidad social, como se dijo en algún momento. Además, el fin social que uno cumple como ciudadano dentro de nuestro país es tratar de no dañarse, dañar o ser dañado por otro. Y el uso del celular es totalmente contraproducente. Es una tecnología, obviamente que estamos a favor de ella, ni que hablar, y que cada vez nos dan unas satisfacciones tremendas. Pero bueno, uno confunde las señales, no tiene idea ni por dónde va, y en nuestro país no está prohibido el manos libres. Está prohibido retirar una mano del volante para hablar por celular. Eso es lo que está a título expreso. Pero ya dijimos que hay un tiempo en muchas partes en el mundo que después del minuto y medio o dos, científicamente comprobado, el individuo entró en un estado de embriaguez en su cerebro que no sabe determinar cuál es la acción más justa y acertada para evitar un hecho. Pero hay otras que se pueden comparar con esa distracción. Por ejemplo, encender el cigarrillo. Eso es manejo imprudente. Por ejemplo, tomar mate. Es manejo imprudente. Comer mientras se conduce. Es manejo imprudente. Hay otros elementos también que son también distractores, pero en el día de hoy nos pareció, Jorge, que en este mayo amarillo, como hay una responsabilidad social para decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar este estado de cosas? Bueno, yo, cuando tenga la posibilidad de ver que suena el celular y voy en la carretera, mire lo que le digo, ni siquiera se detenga sobre la banquina para hablar por celular. Porque si le lleva más de 3 minutos o 4 minutos, usted se transformó en un obstáculo. Y en la banquina es una vía de escape. Usted puede parar y detenerse allí por un desperfecto mecánico. Entonces el consejo nuestro es, busque una entrada de una chacra, alguna entrada, se pare, se vaya al pasto, pero no ocupe la banquina si no es por un desperfecto mecánico. Entre otras cosas, ¿de por qué? Porque hay otro que va a venir hablando por teléfono y se lo lleva puesto porque se va para la banquina sin darse cuenta. Pero la verdad, sí, es la cosa que puede pasar. Y bueno. Pero ¿cómo? Y pasa, todos los meses tenemos alguna cosa de esas. Y ¿cómo este individuo se llevó puesto un camión, un ómnibus, una volqueta? Tenemos casos, bueno, hoy no trajimos estas imágenes, pero si usted quiere un día de esto traemos la gente que se pega de atrás y usted dice, no puede ser que la gente... Sí, hay gente que conduce mirando el plano inferior que tiene en la carretera. Y bueno, ¿sabe una cosa? Y no levanta la vista. A veces es bueno que nosotros digamos un poco qué es lo que hacemos también y qué nos estamos recorriendo, porque hemos estado, ahora estuvo una maestra de una SEB, estuvo en Artigas, en varias escuelas. Cuando este programa esté saliendo al aire acá en Montevideo, nosotros vamos a estar en este momento en Río Branco. Allá vamos a ir a hablar, ¿sabe una cosa? Tenemos el jueves de mañana y jueves de tarde charlas con 60 alumnos de 2 distintas escuelas y fundamentalmente, ¿sabe qué? Van los alumnos con sus padres, que ese era uno de los pedidos que nosotros queríamos hacer. Al día siguiente, el viernes en la mañana, tenemos la UTU, todo en Río Branco, increíblemente como un aporte muy importante social de Federico Enslin, que es un chico que es corredor de autos uruguayo, pero que con la policía caminera tienen unas ganas de hacer docencia, qué sé yo, y nos invitó y vamos a participar. 414 kilómetros de Montevideo, pero igual lo hacemos con muchísimo gusto estar 2 días. Pero además, el viernes 31 vamos a estar en Durazno, ahí con el amigo Vidalín, que naturalmente vamos a compartir un momento muy particular y puntual que está organizando la Dirección de Tránsito del Departamento de Durazno. También estuve invitado para algo muy particular que les quería contar, invitado a una sesión de la Junta Departamental en Trinidad, en Flores. Nunca había ido a una cosa de estas, cuando toda la solemnidad de un director y cuando me dijo tiene tantos minutos, y me acuerdo cuando me dijo tiene 20 minutos para hablar y dije, me invitaron para hablar 20 minutos, en mi vida no sé, ni saludo en 20 minutos.
Pero finalmente después eso fue de preguntas y la parte se hizo interactiva y estuve como 1 hora y media, 2, en un ejemplo y en un día lindísimo de ida y vuelta con muchísima gente, que increíblemente con las preguntas que me hace pensar que lejos estamos de la física, que lejos estamos de la solución, que lejos estamos de la idea general de lo que es aprender a manejar. Por eso insistimos y decimos más, examen teórico con un libro grande así, como es en Estados Unidos, como es en España, para que usted dé el examen y lo pierda 1, 2, 3, 4 veces, no importa. Estudiar nos cuesta, no ocupa lugar y no cuesta plata, cuesta tiempo. Eso es lo que tenemos que dedicarle a una tarea tan seria como es conducir. Me parece bien. Y bueno, si nosotros logramos, como usted hace en sus charlas, lograr llegarle a uno y viene un niño y le trae una estampita, eso valió la pena por todo lo demás que uno pueda decir, ¿verdad? Realmente. Porque sí. eso es lo que a veces decimos, ¿no? No es que la gente sea mala conduciendo, sino que el sistema lo hace malo. Nadie Sin tiene duda. intención de subirse a un vehículo Sin y va a duda. chocar o quiere matar. Pero el sistema descree de su propio sistema. Y es en lo que seguiremos hablando, aunque parezca que estamos en el desierto y se va como agua entre los dedos. Estamos convencidos que la formación es un elemento fundamental en esto y tendría que ser una materia transversal obligatoria en la educación formal, tanto primaria como secundaria. Sabe, Arturo, ya que le hablábamos antes y hablamos de unos números con respecto a todo el igual periodo de este año con respecto al anterior. ¿Saben cuántas son la edad de la mayor cantidad de fallecidos? Entre 15 y 49 años se fallecen el 57% de los fallecidos corresponden a 15 a 49 años, de los cuales entre 20 y 24 años el 15% y de 70 años y más el 12%. ¿Qué es la diferencia, naturalmente? Bueno, seguramente cuando hay más jóvenes posiblemente incida más la velocidad. Cuando tenemos más de 70 la historia pasa a ser otra. Pasa a ser posiblemente la distracción. Alguien dice cuál es la recomendación a alguien que tenga muchos años manejando y que igual tiene muchos años. Y bueno, posiblemente le digo, si vamos a cruzar a un lado, miramos para la izquierda, miramos a la derecha, volvemos a mirar a la izquierda para repasar por las dudas a ver si nos olvidamos y volvemos a pasar a la derecha. Digamos, repitamos las acciones, hagamos, prestemos atención fundamentalmente a una tarea que ahora se nos hace más seria, con mayor concentración y posiblemente más difícil y son esos números. También de 70 años está adelante, hoy día hay mucha gente que tiene 90 años y sigue manejando, pero igualmente no es impedimento la edad, sino fundamentalmente el estado físico, que es lo que nosotros pregonamos. Examen, algún momento va a haber que cambiar. Que a los 75 años le hagan el examen práctico. ¿Por qué cosa? Que lo decida un médico, a ver cómo están, como es otras partes del mundo, que con 87, con 90 años están perfectos y el médico dice, puede manejar después de haber pasado un psicotécnico como corresponde, Arturo. Sí, además es una materia que siempre se está aprendiendo. Mentira que uno puede decir, yo sé todo, nunca tuve un siniestro, nunca tuve una multa, nunca cometí un error. El riesgo está siempre presente. El tema es darle la justa medida y no ser un conductor emulador activo, es decir, tratando de interrumpir o tratar de atemorizar a los demás cuando le ponemos las luces en flash para que salgan de adelante, no dejando distancia de seguridad, no poniéndonos el casco, el cinturón de seguridad. Hay una cantidad de riesgos inútiles que solamente uno lo puede soslayar cuando está seguro de sí mismo. Pero la ignorancia es lo que en nuestro país realmente está llevando mucha gente de este mundo y otros, en otros casos, presos o quizás con una discapacidad por el resto de sus vidas. El tema es la ignorancia. Esto es fundamental. Y si la capacitación y la educación es cara, probemos con la ignorancia, que ya sabemos los números que tiene usted. No, sin duda ninguna, sin duda ninguna. De cualquier manera, nosotros hemos charlado a lo largo de nuestra vida, en los años dedicados a la seguridad vial, y hemos dado charlas con Arturo, 1 millón de charlas por distintos lugares del país. Y lo seguiremos haciendo. Quiero decirle con esto, si en algún momento se junta un grupo, alguien que quiere agarrar y ya maneja hace años, no importa, que las sabemos todas, no, nosotros tampoco. Pero por ahí esas cosas de intercambio, algo de esas charlas que sean interactivas, que naturalmente es lo que deja un saldo muy importante. Lo hago yo una vez por mes con el Automóvil Club, sin ir más lejos. O sea, realmente estamos a las órdenes para colaborar, para sumar, para crecer y bueno, de alguna manera la comunicación con nosotros, a este lo ve en la pantalla, en la dirección que nosotros tenemos, se comunica directamente con el ICEP, que es el Instituto de Arturo, y de ahí directamente nos pondremos en contacto. Bueno, don Arturo, estamos llegando al final del programa. La verdad,
Yo siempre digo que me gustó mucho, pero este puntualmente me gusta porque tenemos mensaje, tenemos movimiento, tenemos realidad de lo que pasa en muchas cosas y aparte digamos, una crítica a un elemento que dentro de las distracciones va con el número 1, que es el teléfono celular hoy día en nuestro país y en otras partes del mundo también. Pero bueno, de alguna manera insistiremos con esta historia, pedimos fiscalización. En otras partes como España tiene el Pegasus, que es un radar que detecta de todo desde un helicóptero y se termina la historia. Pero ahora, hoy día, y vamos a traer imágenes en cualquier momento, se está consiguiendo lo mismo con drones, ¿de acuerdo? Sale el dron y el dron mira y dice si tiene cinturón puesto y si están hablando por celular o no. Pero por otra parte, mientras tanto, radares de tramo creo que se imponen para tratar de mejorar lo que tenemos apuntando solamente un control de velocidad estático, que funcionalmente que entre radar y radar nos den a fondo, porque entonces nos da el resultado que todos pretendemos. Sí, y después que nosotros tenemos vías urbanas prácticamente con velocidades de autopista. Y sí, es así. Pero bueno, Arturo, gracias por todo. Al contrario, ustedes, gracias a amigos, usted. Gracias por acompañarnos. Una semana nada más, pasa volando. Nos volvemos a encontrar acá a las 20:30 en Montevideo, Nuevo Siglo, como siempre, y después salimos para todo el país por la señal de Cardinal TV como corresponde.